Vamos a iniciar ahora lo que es la división de las ideas, continuando con lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. En esta ocasión vamos a ver varias cosas. En primer lugar, ¿en qué se dividen las ideas? Vamos a ver las categorías, vamos a ver los predicables, vamos a ver una habilidad que se llama operaciones conceptuadoras, como son la definición y la división, y vamos a ver algo relacionado con el término. Vamos a recordar por lo pronto qué es la actividad racional. Recordemos pues que el ser humano se pone en contacto con la realidad a través de sus sentidos. De esa manera realiza algunas operaciones o una actividad racional que da origen a las ideas, a los juicios y a los raciocinios. Esas formas mentales o esos pensamientos, el ser humano los saca de su mente por medio de una palabra para la idea, por medio de una proposición o enunciación para el juicio y por medio de una argumentación para lo que viene siendo el raciocinio. Recordemos también que los pensamientos o formas mentales, la operación que genera el pensamiento llamado idea se llama simple aprehensión. Recordemos pues, como se puede observar en esta tabla, la expresión de la idea o concepto es la palabra o término y el contenido de esa idea viene siendo una esencia, es un contenido extramental, existe en la realidad. Luego tenemos la segunda operación que le llamamos juicio psicológico. ¿Qué resultado o qué pensamiento trae el juicio psicológico? Pues el juicio lógico o simplemente juicio, cuya expresión para sacarlo de nuestro pensamiento es la proposición o enunciación. ¿Y qué contenido tiene este pensamiento? Es una existencia, hace referencia a la existencia de las cosas. Luego tenemos la tercera operación que viene siendo el raciocinio psicológico. Ese trae como resultado un pensamiento que se llama raciocinio lógico o simplemente raciocinio. ¿Y cómo se expresa o cómo se saca de nuestra mente ese raciocinio? Por medio de una argumentación. ¿Y qué contenido tiene? Dijimos que su contenido es el movimiento o actividad. Muy bien, vamos a recordar el concepto de idea. Viene siendo, recordemos, la representación mental de un objeto sin afirmar ni negar cosa alguna de él. Vimos también la vez pasada lo que es la ley de la extensión y la comprensión. Esa ley dice que a mayor extensión, menor comprensión y viceversa. Recordemos pues que esto tiene que ver a cuántos seres le queda un concepto y también tiene que ver con cuántas notas características podemos enumerar del concepto. Hay un ejemplo que se atribuye a un pensador que vivió por allá en el siglo III después de Cristo, que se llama Porfirio. Él hizo una tabla o un gráfico donde representa la ley de la extensión y la comprensión. Como estamos observando en este gráfico, la parte central es como el tronco de un árbol y ahí se van escribiendo los términos de mayor a menor extensión. Así, por ejemplo, el término sustancia puede ser de dos tipos. Si es inmaterial, es el espíritu. Si es material, diremos que es el cuerpo. Ahora, cuerpo, si es inanimado, es un mineral. Si es animado, se dice viviente. Ahora bien, el viviente, si es insensible, es un vegetal. Pero si es sensible, es un animal. Y animal, si es irracional, se dice que es una bestia. Y si es racional, se dice el hombre. Y ya después vienen los seres individuales, como puede ser Pedro, Juan o Francisco. Los términos que están más arriba del tronco tienen mayor extensión. Es decir, le queda a más seres, pero tienen menor comprensión porque tienen menos notas características. Y entre más abajo estén en ese árbol, irá distinguiéndose su extensión y su comprensión, de tal manera que la menor extensión será el del más abajo, como es Pedro o Juan, pero ese concepto de un ser humano
tiene mayor comprensión, ya que, por ejemplo, si hablamos de Juan, este es un hombre racional, es animal, es sensible, es viviente, es animado, es un cuerpo, es material y es una sustancia. Todos esos elementos pertenecen a la comprensión, en este caso, de Juan. Muy bien, el árbol de Porfirio, pues es un esquema que, entre otras cosas, ordena las ideas de mayor a menor extensión. Es un clásico ejemplo de la ley de la extensión y la comprensión. En esta ocasión vamos a dividir o a exponer la división de las ideas. La división de las ideas la vamos a hacer en 5 grupos. Vamos a decir por su origen, es decir, cómo las capto; por su extensión, es decir, a cuántos seres le quedan; por su comprensión, qué notas características podemos distinguir en una idea; por su perfección subjetiva, es decir, qué tan clara tengo la idea en mi mente; o por sus relaciones mutuas, una idea con respecto de otras. Veamos cada una de ellas. Por su origen, las ideas se dividen en innatas, directas, indirectas, discursivas y arbitrarias. ¿Cuáles son las ideas innatas? Se dice que son las que se tienen desde el nacimiento. Hay algunos autores que las han considerado, como Platón, otros no las consideran, pero la vamos a dejar como una clasificación por su origen. Están otras que son las ideas directas. Estas se abstraen de la realidad en forma directa. Veo un árbol, veo un gato, veo una roca y ahí extraigo el concepto, extraigo la idea. Luego las indirectas se obtienen en los mismos pensamientos. Una vez que ya tengo ideas directas, yo puedo trabajar con ellas y ahí extraer otras ideas. Por ejemplo, conceptos como predicado en una oración o premisa en un argumento son ideas que están básicamente analizadas dentro de nuestro pensamiento. No las obtenemos de la realidad directamente. Luego existen otras ideas que son las discursivas. Estas se derivan de la realidad. Estas sí tienen una existencia extramental, por ejemplo, lo que es el alma, lo que es la virtud, lo que es Dios, son ideas que se analizan de una manera discursiva a partir de la realidad. Y las ideas arbitrarias son combinaciones no fundadas. Por ejemplo, podemos decir esfera cúbica, no, pues es una idea arbitraria. Pegaso, por ejemplo, un famoso que había mucho, un concepto que le decían el chupacabras, son conceptos arbitrarios. La otra división es por su extensión, es decir, a cuántos seres se le aplica. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos las trascendentales, universales, particulares, singulares y colectivas. Las trascendentales son aquellas ideas que se aplican a todas las cosas. Por ejemplo, unidad, verdad, bondad, ser. Le queda a todo le queda en esto. Por eso se llaman trascendentales. Luego están las universales. Son las que se aplican a todos los seres de una misma especie. La mayoría de las ideas son universales porque le quedan, por ejemplo, el concepto de mesa le queda a todas las mesas, por eso es que se dice que es universal. Luego las particulares son aquellas ideas que, siendo universales, se particularizan por medio de un artificio del lenguaje. Por ejemplo, algún gato, esta mesa. Luego tenemos las ideas singulares. Son aquellas ideas que, siendo universales, se singularizan por medio también de un artificio del lenguaje. Por ejemplo, este caballo. Y las colectivas son aquellas ideas que se aplican a una totalidad de seres, pero no a los individuos. Por ejemplo, manada, cardumen, parvada, ejército. Son palabras que son singulares, pero indican una colectividad. Tenemos un tercer grupo
de la división de las ideas, que es por su comprensión. Aquí las podemos clasificar básicamente en simple, compuesta, compleja, incompleja, abstractas y concretas, unívocas y análogas. Vamos a empezar primero por la idea simple. Es la que consta de una sola nota característica, por ejemplo el ente, y todas las ideas que den, por ejemplo ser, cosa, todas esas ideas son simples. Luego está la idea compuesta. Esta idea tiene varias notas. Todas las ideas son compuestas, excepto ente. Luego está la idea compleja. La idea compleja abarca varias esencias sin nexo necesario. Por ejemplo, podemos decir los días calurosos de verano. Es una idea, pero no hay un nexo entre los elementos que la constituyen. Por eso se dice que es una idea compleja. Y la incompleja abarca una sola esencia. Otra división, otro subgrupo, por su comprensión, tenemos las abstractas. Las ideas abstractas no expresan un sujeto que las posea, por ejemplo, blancura, humanidad, mientras que las concretas expresan un contenido haciendo referencia a un sujeto, aunque este sujeto sea indeterminado, que las posea. Por ejemplo, blanco, hombre, ya se las podemos aplicar a un sujeto en especial. La otra, por comprensión, son las ideas unívocas. Estas se aplican con un significado igual en todos los casos. Por ejemplo, silla, pues se le aplica con la misma voz a todas las sillas, se les aplica ese concepto. Y las análogas se aplican con un significado en parte igual y en parte diferente. Por ejemplo, la bondad se le aplica a varios seres, pero no es lo mismo, pues la bondad, por ejemplo, en un animalito que la bondad en el ser humano. Por eso se dice, pues, que se aplican parte igual, parte diferente. El otro grupo de división de las ideas es un cuarto grupo que se llama por su perfección subjetiva, es decir, qué tan claras tengo en la mente las ideas. Aquí, precisamente, una es ideas claras. Son las que se pueden distinguir con respecto de otras ideas semejantes. Así, por ejemplo, uno puede tener una idea clara por ejemplo, de filosofía, si la distingue perfectamente de otras, como por ejemplo de la teología. Si distingo perfectamente, tengo claro el concepto de filosofía, por ejemplo. Ahora, las ideas exactas son aquellas que se pueden definir sin agregar ni quitar nada a su contenido esencial. De lo contrario, es inexactas. Y las ideas distintas son las que se conocen con todas sus propiedades y todos sus detalles. De lo contrario, son indistintas. Aquí, por ejemplo, uno cuando es estudiante debemos de tener ideas claras para poderlas distinguir unos conceptos de otros, e ideas exactas para poder distinguirlas perfectamente con todo su contenido, una idea de otra. Debiéramos acercarnos a la claridad y a la exactitud. La distinción ya las tienen, por ejemplo, los especialistas. No es lo mismo, por ejemplo, una idea que yo pueda tener del corazón o a la idea que pueda tener de la misma palabra corazón. Por ejemplo, un especialista, un cardiólogo, tendría una idea más exacta, ¿verdad?, de lo que es esa palabra. Finalmente, tenemos un quinto grupo que son por sus relaciones mutuas, una idea relacionada con otra. Por ejemplo, están las ideas contradictorias. Estas ideas son pares de ideas en donde una de ellas niega todo lo que la otra afirma. No admiten término medio. Por ejemplo, blanco, su contradictoria sería no blanco. Mortal, su contradictoria sería inmortal. Mientras que las contrarias se oponen, pero admiten un término medio. Por ejemplo,
Lo contrario de blanco es negro, ya que admite en ese intermedio otros colores. Por ejemplo, blanco, verde, negro. Intermedio y hay otros colores. Esas son las contrarias. Luego tenemos las ideas idénticas. Las ideas idénticas son las que contienen el mismo significado, pero expresado en forma distinta. Digamos, por ejemplo, hombre es lo mismo que decir animal racional. Esas dos ideas se están expresando la misma cosa, pero con diferentes palabras. Hombre es una cosa y animal racional es otro concepto, pero significan lo mismo. En casi la mayoría de las definiciones, como veremos, son ideas idénticas. O sea, lo que se define es idéntico a lo definido. Son ideas de este tipo.